Hola a todos, sean bienvenidos. Somos el grupo conformado por los tubulitos, los electrolitos, y hoy hablaremos de los síndromes tubulares. El orden de la presentación es en primer lugar la introducción y objetos de la presentación, aparte relevantes de fisiología, síndrome de Little, síndrome de Girelman, síndrome de Bartter, síndrome de Gordon, conclusiones y bibliografía. Bienvenidos. Los objetivos que hemos propuesto para el día de hoy son ofrecer una introducción corta al tema de las tubulopatías y proporcionar información clínica relevante y concisa acerca de los síndromes de Liddle, Gietelman, Gordon y Bartter. Las tubulopatías son enfermedades renales en las que existe una afectación tubular que en general no compromete el glomérulo. Sin embargo, en la progresión de estas enfermedades puede haber una afectación del mismo. Una tubulopatía simple afecta el transporte de una sola sustancia. Por el contrario, una compleja puede afectar el transporte de dos o más sustancias. Están clasificadas en primarias, que suelen ser hereditarias, o secundarias a algún trastorno funcional. Aunque las manifestaciones clínicas varían según la tubulopatía, existe un grupo de síntomas comunes conocido como el síndrome peritubular que puede estar presente en los pacientes. Dentro de los síntomas y signos incluidos en este síndrome se encuentran la prematuridad, el polidramnios, el bajo peso neonatal, la astenia, el malestar, la irritabilidad, el retraso del crecimiento, los síntomas digestivos como vómitos, dificultad de alimentación, avidez por agua y sal, y síntomas urológicos como la poliuria y las infecciones urinarias, además de alteraciones electrolíticas. El tuburo próximas absorbe el 100% de los aminoácidos y glucosa a través de importadores como el SGLT2 y el de sodio con aminoácidos. Cuenta con una bomba de sodio ATPasa, la cual es necesaria para la función de las otras proteínas. Absorbe el 50 al 55% del sodio, el 67% del potasio, fósforo H2O y bicarbonato, el cual se da gracias a la anhidrasa carbónica y una bomba de sodio hidrógeno en la membrana basal y un importador sodio bicarbonato en la membrana vasolateral. En la rama ascendente gruesa de la Saheli se reabsorbe 25 a 35% de la carga filtrada de sodio a través del transportador NKCC2 que transporta dos iones de cloro, uno de sodio y uno de potasio. El reciclaje de potasio depende del transportador ROMK1 que retorna el potasio al lumen. El sodio reabsorbido atraviesa la membrana vasolateral a través de la sodio-potasio TPasa y el cloro a través de los canales CLCKB y CLCKA. El túbulo distal absorbe principalmente sodio y cloro y es impermeable al agua. Cuenta con una bomba de sodio y potasio en la membrana vasolateral necesaria para el funcionamiento de otras proteínas, un cotransporte de sodio y cloro en la membrana apical para la reabsorción de cloro, un canal de calcio en la membrana apical, la cual pasa por difusión simple, un cotransportador de sodio y calcio para reabsorción de calcio, el cual es estimulado por la paratormona. Se relaciona fuertemente con aldosterona al contar con canales de sodio, potasio y sodio hidrógeno, por lo cual secretan más potasio y hidrógeno y reabsorben más sodio. En el túbulo colector se reabsorbe el 3% de la carga filtrada de sodio a través del canal de sodio epitelial ENaC en las células principales. La expresión de este canal aumenta con la aldosterona. Adicionalmente, hay receptores B2 en la membrana vasolateral para la vasopresina y al unirse la ADH se estimula la expresión de acuaporinas tipo 2 y la reabsorción de agua. El síndrome de Liddle es una enfermedad autosómica dominante rara que resulta en la sobreexpresión de canales de sodio epiteliales. Esto sucede por una mutación en los genes SCNN1A, 1B y 1G que codifican para las subunidades alfa, beta y gamma del canal respectivamente. Estas deleciones y sustituciones que suceden en un segmento corto rico en prolina del C terminal hacen que no se pueda unir NET4, que debería marcar las proteínas para ubiquitinación. Al no eliminarse estos canales, los bajos niveles de aldosterona no logran disminuir esta sobreexpresión de canales ENaC, lo que hace que se produzca un pseudohiperaldosteronismo. La hipertensión temprana, la hipopotasemia y la alcalosis metabólica es la presentación clínica más común de este síndrome y se da por el pseudohiperaldosteronismo que se produce. La hipertensión arterial se produce por mayor reabsorción de sodio con agua. Esto quiere decir que hay un mayor volumen sanguíneo, un mayor volumen sistólico, un mayor gasto cardíaco y por ende una mayor presión. La hipopotasemia se da porque con la reabsorción de sodio se genera una alta secreción de potasio. Y al mismo tiempo de la secreción de potasio en el túbulo distal y colector se da una secreción de hidrogeniones. Asimismo, la hipopotasemia se genera una mayor secreción porque para compensarla se reabsorberá más potasio de la orina intercambiándolo por hidrogeniones. Esto causa pérdida de hidrogeniones y por ende la alcalosis metabólica. Para el diagnóstico, un historial familiar positivo de hipertensión a una edad temprana con algunos miembros hipopotasémicos debe llevar una sospecha de un trastorno genético. Sin embargo, se han descrito casos esporádicos de este síndrome. Pero el diagnóstico definitivo se da cuando se toman pruebas genéticas de las tres subunidades codificantes del ENaC, SCNN1A, 1B y 1G. Para el tratamiento, este consiste en amilorida 5 a 10 miligramos al día en adultos y
0,4 a 0,625 mg por kilogramo por día en pacientes pediátricos, o triamtereno 50 a 100 mg día en adultos y 1 a 4 mg kilogramo por día en pacientes pediátricos. Esto corrige tanto la hipertensión arterial como la hipopotasemia. El síndrome de Giralman es un desorden autosómico recesivo causado por mutaciones inactivantes del gen SLC2A3 que codifica el cotransportador NSC de sodio cloro sensible a tiazidas del túbulo contorneado distal, lo que da lugar a un cuadro similar al del uso crónico de las tiazidas con depresión de volumen, hipotensión, estimulación del eje RAS con elevación de renina y aldosterona, y se acompaña de hipopotasemia, hipomagnesemia, hipocalciuria y alcalosis metabólica. Adicionalmente, se observa una menor expresión del canal apical TRMP6 de magnesio, lo que ocasiona hipomagnesemia y aumenta la reabsorción de calcio, dando lugar a hipocalciuria. El espectro genético y clínico es bastante amplio, aunque suele diagnosticarse en la infancia tardía o en la adultez. Las manifestaciones, resultado de las anormalidades electrolíticas, son principalmente calambres en brazos y piernas, tetanio, fatiga severa, poliuria y nocturia sin alteraciones en la concentración de la orina, condrocalcinosis o calcificaciones esclerocoroideas, mayor avidez por alimentos salados, intolerancia al ejercicio físico, pueden presentar prolongación del QT o arritmias y presentan una respuesta atenuada a diuréticos tiazidas. Se debe sospechar en pacientes con hipopotasemia inexplicable, hipocalciuria, alcalosis metabólica y presión arterial normal o disminuida. Es un diagnóstico de exclusión y requiere una buena historia clínica y exploración física. La medición de la excreción renal de calcio se usa para confirmar el diagnóstico y diferenciarlo del síndrome de Bartter. Se considera la hipocalciuria como un marcador de la enfermedad. Existen test genéticos, sin embargo su uso es limitado, dado que existen múltiples mutaciones y la prueba de respuesta a diuréticos tiazidas rara vez se realiza y no se recomienda. El diagnóstico diferencial incluye vómito, uso de diuréticos a escondidas, síndrome de Bartter tipo 3, hipomagnesemia familiar, autosómica dominante. El tratamiento es de por vida y se suele iniciar ante la sospecha clínica. Incluye suplementos de sodio, potasio y magnesio, diuréticos ahorradores de potasio o antagonistas de aldosterona, dieta rica en potasio, magnesio y sodio y evitar actividad física intensa. El síndrome de Bartter es un trastorno autosómico recesivo en el que hay un deterioro en uno de los transportadores implicados en la reabsorción de cloruro de sodio en el ASA-L ascendente. Su incidencia es de 1 en 1.000.000 en Europa y América y produce un trastorno clínico que parece similar al observado con la ingestión crónica de un diurético de ASA, por ejemplo, la furosemida. Lo que sucede es que al generarse el defecto primario en la reabsorción de cloruro de sodio, el agotamiento del volumen conduce a un hiperaldosteronismo secundario. Esto, junto con el aumento del flujo distal y la entrega de sodio, da como resultado un aumento de las pérdidas urinarias de potasio y la secreción de iones de hidrógeno. También hay una reducción de la osmolalidad del líquido tubular y en ausencia de la aldosterona contribuye a la excreción de la orina diluida. Además, en la reabsorción paracelular de calcio y de magnesio en la rama ascendente gruesa requiere el gradiente electroquímico que es creado por el transporte de cloruro de sodio en este segmento del túbulo. Por ello, el transporte anormal de cloruro de sodio en la rama ascendente aumenta la excreción renal de calcio y de magnesio. A su vez, podemos observar que existen algunos rasgos visibles al nacer, como lo son algunos niños muy delgados, con cara triangulada, frente prominente, ojos grandes y sobresalientes y músculos pequeños, como se pueden observar en la imagen. Este síndrome se puede clasificar de 5 formas. El tipo 1 neonatal se encuentra en relación con el cotransportador de sodio-potasio 2-cloro, mientras que el tipo 2 neonatal se encuentra en relación con el canal de potasio. La tipo 3 o clásico tiene relación con el canal de cloro. La tipo 4, o también llamado sordera neurosensorial, tiene un defecto en la subunidad accesoria del canal de cloro. La tipo 5, o hipocalcemia autosómica dominante, tiene relación con la mutación activadora del receptor. En cuanto al diagnóstico, tenemos que es un diagnóstico de exclusión y para confirmarlo se usan pruebas genéticas. También se puede hacer excreción urinaria de calcio, que es alta, normal o elevada, o en comparación con el síndrome de Giralman. En cuanto al tratamiento, tenemos que hay suplementos de sodio, potasio, magnesio, AINES y ahorradores de potasio, y inhibidores de la angiotensina 2. El síndrome de Gordon, también conocido como pseudohipoaldosteronismo de tipo 2, es una condición heredada pero que también se puede aparecer de forma espontánea, causada por mutaciones en serina treonina quinasas WNK4, WNK1 en el cotransportador sodio-cloro del túbulo distal
que causan una mutación tipo ganancia de función que lo que hace es aumentar la reabsorción de cloro y en consecuencia se disminuye la fuerza para la secreción de potasio. Este síndrome también es conocido como el inverso clínico del síndrome de Gitelman. El síndrome de Gordon se caracteriza por una presentación clínica bastante inusual. Entre las características clínicas que se relacionan con este síndrome se encuentran la hipertensión, la hipercalemia, una tasa de filtración glomerular normal acompañada de acidosis metabólica de tipo hiperclorémico. El diagnóstico del síndrome de Gordon se da a partir de la confirmación de características clínicas y o de la evaluación de variantes patogénicas heterocigotas en genes como el CUL3, WNK1, WNK4 o KLHL3. Finalmente, el tratamiento del síndrome de Gordon se da a partir de tiazidas, ya que éstas corrigen el desorden electrolítico y la hipertensión. La razón de esto es que las tiazidas afectan precisamente el mismo canal que se encuentra afectado por el síndrome de Gordon. Para concluir, de los 4 síndromes que hablamos hoy, podemos clasificarlos en que 3 de ellos van a causar hipocalemia y uno de ellos hipercalemia. Cabe destacar que la presentación clínica de 2 de ellos, como el síndrome de Bartter, va a parecerse al uso crónico de diuréticos de asa como la furosemida, y la presentación clínica del síndrome de Gitelman se va a parecer al uso crónico de tiazidas. Tomando en cuenta la relación hecha en la diapositiva anterior, recomendamos que el paciente con hipocalemia se evalúe de la siguiente forma. En caso de haber descartado una pseudohipocalemia, que el paciente no tenga concentraciones elevadas de aldosterona y que se haya demostrado que la pérdida de potasio sea principalmente a nivel renal, que sea mayor a 20 milimoles en las últimas 24 horas en la orina, es posible que las causas sean por uso de diuréticos, aminoglucósidos, anfotericina o incluso por los síndromes mencionados en esta presentación. Por eso yace la importancia de averiguar durante la anamnesis si el paciente está haciendo uso de alguno de estos fármacos o si hay algún antecedente familiar de importancia que nos pueda dar indicios que el paciente tiene alguno de los síndromes mencionados. Independientemente, vamos a evaluar la presión sanguínea. Si esta es elevada, vamos a volver a evaluar en las concentraciones de aldosterona y cortisol. En caso de que la aldosterona esté disminuida y el cortisol normal, esto nos puede dar un indicio de que el paciente tenga un síndrome de Little. Por ende, habría que hacer los estudios genéticos acordes para confirmar el diagnóstico. En caso que la presión sanguínea esté disminuida, esto nos puede dar indicios que el paciente tenga un síndrome de Bartter o de Gitelman. También, en caso de que los estudios genéticos salgan negativos para estos, habría que confirmar si el paciente realmente no está haciendo uso inapropiado de alguno de estos fármacos que hemos mencionado. Por último, se puede sospechar de un síndrome de Gordon en un paciente hipercalémico cuando previamente se ha descartado una pseudo-hipercalemia, cuando se ha demostrado que el paciente no está usando fármacos que pueden elevar la concentración de potasio sanguíneo y que tiene acidosis metabólica y está hipertenso.